Tomar su lugar, hermanos, vamos a... Acompáñenme con sus Biblias, por favor, al libro de Juan. Juan en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar estudiando un poquito acerca de estos 10 primeros versículos. Lo que ahorita estuvimos leyendo. Dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Recuerden que el escritor del Evangelio de Juan fue el mismo Juan, el Juan que caminó con el Señor Jesús, el mismo que escribe la primera, segunda y tercera carta de Juan, al igual que Apocalipsis. Pero a diferencia de, si ustedes leen cómo empieza Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, en Primera de Juan, él se refiere y él emplea una palabra similar y él dice que desde el principio, usa la palabra que desde el principio, hablando acerca del ministerio de Jesús, lo que Jesús enseñaba, y empieza a hacer esa referencia del ministerio de Jesús. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, toma similitud de Génesis capítulo 1. ¿Quién busca Génesis capítulo 1, versículo 1? Que dice, muchos lo saben de memoria, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces toma esa misma similitud o ese mismo pasaje en paralelo, utilizando la misma frase como un absoluto universal. Hablando de que en el principio Dios creó todo lo material, todo lo que existe, hablando acerca del tiempo, hablando acerca de lo no creado. Dice que en el principio Dios formó todo. Y en este versículo de Juan dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo que dice que era, se está hablando acerca de un resultado que da la existencia eterna de Dios. Cuando dice era, habla de que Jesucristo, que era el verbo, le comentaba al pastor que quería traer mi Biblia, mi Nuevo Testamento en griego para hablar acerca de la traducción como viene tal cual. Pero cuando dice que ahí que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con la palabra, y la palabra tenía una comunión con Dios, la palabra iba a Dios, hace toda la referencia a Dios. Entonces este pasaje nos está enseñando que en el principio el Señor Jesús estaba ahí. Cuando fue creado el universo, cuando fue creado el mundo, ahí también estaba la persona de Jesucristo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo, trabajando en un conjunto. Y en este pasaje también vemos lo mismo, vemos que en el principio dice, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de la deidad de Jesucristo como el mismo del Padre. En relación con Dios, el verbo, que es la palabra, dice que era Dios. Entonces estamos por entendido que Jesús es Dios. A diferencia de Mateo y Lucas sí toman una genealogía de Jesús. Juan no se enfoca en la genealogía. ¿Por qué? Porque él empieza diciendo que Jesucristo no tiene genealogía, porque él es Dios. No tiene una genealogía, no tiene un principio, no tiene un fin. Él es Dios. Mateo y Lucas sí se enfocan en demostrar que Jesucristo era hijo de David, que Jesucristo era hijo de Abraham, hablando de lo terrenal de Jesucristo. Pero el apóstol Juan se enfoca diciendo que Jesucristo era eterno y él no tenía genealogía. ¿Por qué no se enfoca en la parte humana de Jesús, sino que habla acerca de la parte divina? En Génesis capítulo 1, versículo 3, habla que cuando la palabra fue dicha, porque dice que el Señor dijo,
y la tierra fue formada. Que alguien que busque Génesis 1:3, por favor. ¿Ok? Cuando dijo, la palabra dijo y fueron hechas las cosas, ¿ok? Porque dice aquí en el versículo 2, dice, y él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. Él participó en la creación. Él estuvo en la creación. La vida y la luz son cualidades del verbo para dar vida a la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la creación entera fue hecha por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo, pero sin la palabra de Dios nada de lo que fue hecho existiría. Todos nosotros, todos ahí al principio como que puede tener un poquito de controversia, ¿no? Porque dice que toda la creación, todos los seres humanos pueden existir. ¿Por qué? Porque tienen la luz de Dios, tienen la luz de Jesucristo en su vida. ¿Para qué? Para que puedan existir. Sin eso no existiría. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se refiere acerca de la luz, acerca de la vida, viene hablando aquí, sí, de lo que les estoy diciendo, de la vida que tenemos como personas para habitar. Gracias. Para poder existir. Esa es la vida y la luz que tenemos. Pero también se refiere acerca de la vida que nos puede dar solamente Jesucristo a través de su sacrificio, a través de su muerte y de su resurrección, que es la vida eterna. Los que realmente conocemos y aceptamos y creemos en Jesucristo, entonces podemos tener vida eterna y entonces la luz está en nosotros. La gente, todo el mundo, dice Romanos, que nadie puede decir que no conoció a Dios. Nadie puede decir que no ha oído de Dios. ¿Por qué? Porque lo podemos ver al contemplar la creación de Dios, al contemplar las montañas, al contemplar toda la creación misma del hombre. Dice, tenemos que reconocer que hay un Dios. Tenemos que reconocer, y hay algo que también se conoce como la ley de la conciencia, la cual también nos describe que tiene que haber un ser superior que domina todo, que gobierna todo y que nos enseña que nosotros somos faltos de una salvación, si no es gracias a través de Jesucristo. Entonces no hay quien diga que no conoce a Dios. Entonces todos tienen cierto conocimiento acerca de Dios, pero solamente cuando el Señor se manifiesta en su salvación es que entonces sí podemos alcanzar esa vida eterna, y entonces sí, dice que entonces la luz brilla en nosotros. La luz puede manifestarse en lo que nosotros hemos conocido y lo que nosotros podemos ahora manifestar acerca de Jesús. Dice más adelante, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, pero él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Él vino, al estar estudiando esto, prácticamente, recuerden que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿cuánto hubo en ese tiempo que se conoció como el tiempo del silencio? ¿Cuántos años pasaron? 400 y fracción de años, ¿no? Vamos a quedar en 400 años. Pasan 400 años y viene palabra, viene un hombre que es enviado, que es Juan, el cual viene a testificar acerca de la luz, acerca del que iba a venir. Y de hecho él dice, yo no soy la luz, yo solamente hablo y testifico de uno que viene detrás de mí. Y más adelante hace mención de que diciendo, este es de quien yo les hablaba, de lo que yo les había anunciado del que iba a venir. En versículo 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Él estaba en el mundo y los del mundo
fue hecho por medio de él y del mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. Jesús vino, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos conocerle, para que nosotros pudiéramos aceptarle, recibirle. Dice, a los suyos vino. En esa parte de la Biblia, cuando se refiere a que todo fue creado por Dios, cuando Jesús viene, viene a lo que era suyo y se entrega para lo que es suyo, porque finalmente nosotros somos hechura de Dios y somos suyos. Pero Él tiene que ofrecerse en sacrificio por lo que es suyo, mas lo suyo, ¿qué hizo? No le recibió. No le recibió. Pero sin embargo, a los que le recibieron, les hizo dignos de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros vemos esta parte de Dios, de cómo, bueno, a través de Jesucristo, ¿no? De cómo siendo aún Dios, Él vino a la tierra para entregarse en amor por nosotros. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que vino, se entregó para que nosotros, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos ahora esa oportunidad de que nosotros ya le conocemos, ya vimos, ya le oímos, ya tuvimos el mensaje. Ahora nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra. Dice, alumbra a todos los hombres, porque finalmente Jesús es el que da vida. Todos tienen conocimiento, pero pocos son los que han oído al mensaje. Pero ahora nosotros tenemos esa luz que es la salvación para manifestar también esa luz. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 3. Dice el apóstol Pedro, que el adorno de ustedes no sea el externo, ni peinados ostentosos, ni joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ahora tenemos eso que es precioso delante de Dios, la salvación que nos vino a dar Jesucristo, lo que ahora el trabajo, la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿De qué nos sirve? No todo lo que podamos ponernos, todo lo que podamos vestirnos, todo lo que pueda lucirse por fuera. Lo que importa para Dios, ¿qué es? Lo que está dentro. Lo que da a nosotros, cómo tomamos, cómo recibimos lo que nos dio Dios, la luz, la salvación. ¿Para qué? Para no menospreciarla. Digo, es triste no ver cuántos personas que dicen ser creyentes toman la palabra de Dios como un juego, hasta en los púlpitos hacen chistes, se burlan de la palabra, se mofan del mismo Dios y no valoran lo que realmente Dios es para nosotros, lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas y qué es lo que nosotros tenemos que reconocer. Y sí, gracias Dios, porque ahora somos de ese que predicaba en el desierto, como nosotros de ese fruto de lo que se anunció, de lo que nosotros recibimos, que fue ¿quién? Jesucristo, y ahora vive en nuestras vidas, vive en nuestros corazones, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por permitirnos, Señor, conocerte. Gracias, Señor, porque te ha placido el enviar a tu Hijo, el poder, Señor, venir a la tierra, el entregarse en sacrificio por amor a ti, Señor, para que pudiéramos tener esa salvación. Gracias, Señor, porque al entender que, Señor, aún tú a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo vino aquí para salvarnos y ahora mora en nosotros, que, Señor, cada uno de nosotros podamos seguir siendo transformados, poder siendo, Señor, renovados día con día, Señor, y que tu palabra siga alumbrando nuestras vidas y que el día de mañana nosotros podamos ser esa luz que testifica acerca de la obra que tú has hecho, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.